Bendiga, qué bueno que estamos un jueves más en la casa del Señor. Es un privilegio. Bienvenidos, si es primera vez que nos acompaña, estamos gozosos de tenerlo en este lugar. Hermanos, hemos venido, puede sentarse, hemos venido desarrollando un tema muy bonito sobre la administración, sobre nuestra mayordomía, y yéndonos justo al origen. ¿Por qué razón fuimos creados? ¿Para qué? Y hemos venido entendiendo que Dios nos hizo con el propósito de administrar lo que Él creó, no como dueños, sino como administradores. Porque el dueño de todo lo que usted ve, incluso hasta hoy día, sigue siendo Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La palabra establece el salmista, de Jehová es, todo es de él, por él, porque vino de él y para él. Y el ser humano ha sido nombrado administrador de los recursos que Dios mismo creó. Pero eso es como cuando un niño le presta un juguete a otro niño, ¿verdad? Se lo está prestando, pero no le pertenece. Dios nos ha prestado la administración de una obra primorosa que Él ha creado, que es el mundo, que son las criaturas, que es la vida, que es el tiempo y otras dos cosas, dos puntos que ahora vamos a desarrollar. Todo nos lo ha dado Él, pero jamás debemos de perder de vista que le sigue perteneciendo a Él. Y este ha sido por mucho el error del ser humano a causa del pecado, creerse dueño del mundo. Cuando usted lee la palabra de Dios, Jesucristo habla de la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, del verso 33 al 41, usted puede leerlo en su casa. Dice que el señor de la viña se fue lejos y dejó encargados a unos labradores, ¿verdad? Unos trabajadores, podríamos decir, que eran los encargados del lugar, pero era su terreno y se fue lejos. Y luego mandó a pedir cuentas. Y dice que no le dieron cuentas, sino que golpearon y hasta mataron a quienes envió. Y después mandó muchos más y les hicieron lo mismo. Y de tercero dijo, voy a mandar a mi hijo, por ser el heredero, lo van a respetar. Y dice la Biblia que no, que cuando le vieron venir dijeron, este es el hijo del dueño, si lo matamos a él, todo es de nosotros. Y ese ha sido el error del ser humano. Creerse dueño de todo lo que Dios ha creado y pensar que nunca va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Pero ese es un error. Por eso la palabra establece, de Jehová es la tierra. Todo lo que vemos, todo lo que tenemos, incluso la vida, la respiración, ¿verdad? Estoy vivo, su vida le pertenece a Dios. Y de todo, cristianos o no, hayamos entregado o no nuestra vida a Cristo, vamos a compadecer delante del tribunal de Dios. Y es lo que el ser humano no piensa. Pero entonces, todo es de Dios y ya lo establecimos. ¿Qué cosas nos han quedado restando? De alguna manera podríamos decirlo así con motivo de esta enseñanza. Y es aquello que Dios le dio a cada uno de nosotros como un talento. Usted puede ir conmigo a Mateo capítulo 25. Puede leer el verso 14, el verso 15 o toda la historia que ahí se narra. Pero yo voy a leer el verso 14. Dice así: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Sigue diciendo los versos. Y eso es lo que Dios ha hecho, no irse lejos, porque Dios está cercano a los que le buscan. Dios está con nosotros. Pero es una forma en que Él ilustra una verdad. Y es el hecho de que Dios le ha dado talentos al ser humano. Talentos, aunque en esta ilustración que Dios hiciera, que Jesucristo hiciera, parece que se trata de un monto monetario nada más, porque un talento era una cierta cantidad de dinero de ese momento, era una forma de decir cierta cantidad de dinero. Y a uno le dio 5, y a uno le dio 2, y a uno le dio 1. Y dice la palabra que se fue lejos y cada quien administró, y el que recibió 5 ganó otros 5.
se puso a negociar, y el que tenía 2 ganó otros 2, se puso a negociar. Pero el que tenía 1 dijo, bueno, voy a esconderlo aquí debajo de la tierra, porque de todos modos, ¿verdad? Cuando venga le voy a entregar su dinero. Pero cuando el dueño vino y les pidió cuentas de los talentos, usted puede leer lo que estoy parafraseando en la cita que le di, dice la palabra que el que había recibido 5 tenía otros 5 y su Señor lo felicitó. El que había recibido 2 tenía otros 2 y su Señor lo felicitó. Y vino uno y dijo, Señor, yo te conocía. Hay gente que porque piensa que conoce al Señor se siente más espiritual, pero porque ellos piensan que Dios está mal, pero los que están mal son ellos. Y dice que vino y le dijo, yo te conocía. Si conocía al Señor, hermanos, imagínense, uno espera del que conoce al Señor, ¿verdad? Una vara alta. Pero yo te conocía, ¿y qué le dice? Contradictorio al conocimiento. Le dice que eres un hombre difícil, fuerte, ¿verdad? Y agarras de donde tú nos sembraste. Le dicen otras palabras. Entonces yo tuve miedo y escondí tu talento. Pero aquí está, ¿ve? Ya lo desempolvé, ¿verdad? Ya lo fui a desenterrar. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Le dice, malo, esto está mal. No es correcto, siervo malo, lo que tú has hecho. Al menos debiste de darle al banco el dinero, porque al menos hoy yo estuviera recibiendo intereses de lo que te di. Ahora, esto tiene que ver, nosotros pensamos muchas veces solo con el dinero. Sí está una implicación ahí, pero tiene que ver con el talento. El talento es aquella cualidad o habilidad que hemos recibido de parte de Dios para hacer un determinado trabajo. Y es por eso que a algunos nos gusta trabajar con las manos, a otros nos gusta trabajar con la cabeza, a otros con los ojos, dependiendo de los trabajos. Y aunque algunos no se encuentran en el trabajo que les gusta, pero la habilidad que Dios nos ha dado para hablar, para pensar, para resolver, para hacer con las manos, traer o llevar, tiene que ver con esa habilidad, con ese talento que Dios le da al ser humano, que en la mayoría de los casos tiene que ser innato, o sea, algo que viene de nacimiento con él, porque es aquello con lo que va a salir adelante en la vida y que le va a servir para administrar, poseer, reproducir bienes aquí en la tierra. Y es así como a través de los trabajos, a través de los negocios lícitos, ¿verdad? La persona tiene dinero. Y a veces los que no son cristianos como que tienen más dinero que los que son cristianos, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Hay gente más millonaria que no es cristiana, que la gente que es millonaria y que es cristiana. No sé si me están siguiendo. Pero tiene que ver con administración. Porque Dios sí quiere que usted y yo administremos nuestros talentos y que tengamos dinero. Tener dinero no está mal. Tener negocios no está mal. Tener propiedades no está mal. Lo que está mal es el interés desmedido, aquello que la Biblia dice, la avaricia, que es el enfoque en solo tener a cualquier costa. Y que incluso se vuelve su señor de algunos. Y ahí pierden el hilo, pierden el deseo de buscar de Dios, porque su deseo es ganar más dinero. Entonces Dios ha dotado a cada uno de nosotros con un talento. Yo no sé qué es aquello que a usted le gusta hacer, además de comer y dormir, ¿verdad? Porque eso a todos nos gusta, aunque no digamos amén. Pero es cierto, hermano, si dormir es bonito y comer también. Pero aparte de eso, hay cosas que nos gusta hacer. No estoy hablando solo de una distracción. Estoy hablando que hay gente que es buena para el arte, hay gente que es buena para cantar, hay gente que es buena para producir, hay gente que es buena para sembrar porque sabe de la tierra, tiene habilidades para eso. Estoy hablando de eso, de esas habilidades que usted debe de reconocer y debe de poner a trabajar. Si usted hoy se encuentra en un trabajo que no le gusta, debe de buscar un trabajo que sí le guste, que esté más pegado con su habilidad, porque entonces va a sentir como que no trabaja. ¿Cómo así? Porque cuando a uno le gusta algo, hermano, siente como que no es trabajo. O sea, uno disfruta hacerlo, y eso tiene que ver con administración, porque muchas veces estamos en un área y nos quedamos ahí y nos conformamos a un cierto sueldo porque pensamos que no podemos aspirar a más, y eso está mal, porque Dios nos ha dado talento y habilidad y capacidad
para lograr cualquier cosa que nos propongamos en cualquier ámbito, no solo espiritualmente, sino también materialmente. Nosotros podemos producir, nosotros podemos volvernos empresarios, nosotros podemos emprender, nosotros podemos, hermanos, volvernos de empleados a contratistas. Y eso no tiene nada de malo si usted lo sabe administrar. Porque Dios quiso que el ser humano poseyera, de alguna manera, administrar a la tierra, y le da ese privilegio y esa habilidad. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos de sacar ventaja de eso. Porque si una persona que ni siquiera conoce a Dios es capaz de reproducir sus bienes, ¿por qué alguien que conoce a Dios no puede ser capaz? Porque muchas veces nos escudamos. No, el amor al dinero. Es que no se enamore del dinero, enamórese de Cristo. Pero administre bien, porque cuando usted administra bien, usted va a reproducir sus bienes, va a bendecir a su familia, porque ya vamos a hablar de eso, cuáles son los propósitos por los cuales Dios nos da talentos y habilidades, y va a bendecir a la iglesia donde ha sido puesto. Usted va a venir y va a decir: hermana, ¿cuánto se necesita para comprar la iglesia? Sí, hermano, es que para eso Dios le da dinero. La gente piensa que Dios le da dinero para tenerlo guardado en el banco. Ya llevo un cero más, otro cero, gloria a Dios. Pero ¿y para qué es eso? ¿Para qué Dios nos bendice? ¿Para qué Dios nos da habilidades? Para que las ocupemos para su reino. Vengo de una iglesia allá en Waterbury, hermanos, que hace unos años, bueno, es relativamente joven esta iglesia, y hay una persona que fue llevada ahí que tiene un poquito de dinero. Y esta persona, desde que llegó, vio un área donde había necesidad, que era la multimedia. Y él dijo: no, aquí me voy. Y comenzó a averiguar de eso, Y llegó al pastor a una tienda allá en Nueva York, una tienda carísima de cámaras y reproducción, porque esos trabajan, hermanos, internacionalmente. Y le dijo: ¿qué necesitamos, pastor? Pida otra de estas, pida 2. ¿Por qué? Porque era para la iglesia, porque él entiende que lo que ha recibido es para bendecir a la iglesia donde está. Pero nosotros queremos que Dios nos dé para tener guardado. Por eso Dios no nos da. Por eso dice: porque piden y piden mal. Porque para gastárselo en sus deleites, para tener otro zapato de marca, para tener otra cartera de marca, para tener otro carro nuevo, para tener otra casa. Y Dios no necesita que nos llenemos de bienes solo para estarlos contemplando ahí. Dios necesita que nos llenemos de bienes para bendecir el lugar donde Él nos ha llamado, porque también esas personas son necesarias en las iglesias. Las personas que tienen bienes y los administran sin tacañerías, que, hermano, se sueltan. Esta persona le he dicho, ni le voy a decir quién es, no me voy a preguntar después a ver si le pide un préstamo. No, hermano, no piense de esa forma. Piense que usted es el que va a prestar, que ya no va a pedir prestado. De un préstamo, mire, le dice: si agarramos, yo puedo dar tanto para el down payment. Vaya. Y en cierta ocasión el pastor, ¿verdad?, que tenía cierta confianza conmigo, Dios lo bendiga, y con mi esposo, me dice: hermana, pero a mí me da pena. Y yo le digo: no, hermano, si usted no le anda pidiendo detrás de él, Dios ha puesto ese deseo en su corazón y por eso Dios lo trajo aquí. Entonces, hermano, Dios lo trajo aquí y usted no es bueno para cantar, ni para predicar, ni para servir, porque los niños a llorar se ponen si usted está con ellos. Entonces a lo mejor Dios le trajo para que usted produzca dinero y bendiga esta iglesia. Y no viene como: ay, entonces ya están pidiendo. Hermano, es que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si nosotros le damos algo al Señor, no le estamos dando nada que no le pertenezca a Él, entiéndalo. Él solo nos lo está prestando para que lo administremos. Y si somos capaces de confiar y ponerlo otra vez en sus manos, eso solo se va a seguir reproduciendo y se va a seguir reproduciendo. Y mire, ese hombre le iban a aprobar por ahí una cierta cantidad de dinero. No le voy a seguir dando datos porque como ahí está la reproducción en línea, de verdad. Y vaya a ser que el hermano pues se sienta cierta incomodidad, que ni hallaba qué hacer con lo que le iban a dar. O sea, era bastante dinero. ¿Y sabe de dónde le está viniendo todas las bendiciones? De esa cobertura que él quiere tener. Y a veces nosotros pensamos: no, ¿verdad? El que tiene dinero, no, es que para eso Dios le da el dinero.
para que usted bendiga y administre a otro. Y usted dice, pues cuando yo tenga 1,000 o 1,000,000, entonces no. Es que por eso a uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1. Porque le dio de administrar conforme a su capacidad. Y conforme a su capacidad no es un examen, hermano, así por así, tiene cara de Gastón o no tiene. No, él sabía lo que era capaz de administrar cada persona. Y si nosotros en lo poco, como dice la palabra de Dios, no podemos administrar con sabiduría y poner ni siquiera, hermano, más de $2 en la ofrenda, no nos van a dar más. No pida más porque no le van a dar más. Porque si no podemos confrear con los $100 que tenemos, ¿cómo nos va a dar 1,000 el Señor? Si no podemos confiar con los 1,000 que tenemos, ¿cómo nos va a dar 2,000? Y usted dice, hermano, es que el dinero es del diablo. No, hermano, entonces démelo a mí. No, el amor al dinero, dice la palabra. Si usted está solo interesado en el dinero, eso está mal. Si su Dios es el dinero y el trabajo, eso está mal. Pero si su Dios es Dios y usted le sirve con todo lo que tiene y con todo lo que es, eso no está mal, eso es correctísimo. Entonces, las habilidades que Dios nos da, los talentos que Dios nos da, es para que nosotros administremos sabiamente, no como el que tiene 1, sino como el que tuvo 5, el que piensa cómo puedo reproducir lo que Dios me ha dado a mí, a fin de glorificarlo y de ser hallado un buen administrador. Porque Dios nos da el talento y la capacidad para tener y reproducir con ciertos propósitos. No es solo porque usted tenga un 0 más en la cuenta del banco, el colchón debajo de la cama, ¿verdad? Porque dependiendo, cada quien tiene su banco diferente, ¿verdad? Otros del colchón, unos allá por el ladrillo flojo. No sé, no diga, hermano, vaya a ser que no esté muy convertido, que está a la par. Pero hay un propósito para eso, para que Dios nos da habilidades. Y es, número 1, mantener la manutención suya y la de su familia. Dios le da a usted para que usted cuide de los suyos. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo 5:8 que aquel que no provee para los suyos, dice Pablo, si quiere léalo en la Biblia directamente, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. ¿Sabe por qué Dios no le da más? Porque usted es muy tacaño con su esposa y con sus hijos. Porque usted quiere comprarse otra cosa usted, pero no quiere compartir con la esposa o con el esposo, en el caso que la esposa sea la que administra, o con sus hijos. Quiere solo, ¿verdad? No, ni $1 más. ¿Cuánto gastaste en el súper? La pobre mujer ya sabe, ¿verdad? $20 tiene que llevar. Y eso no alcanza, ¿verdad? Como dijo la mujer del video del TikTok, no alcanza. 100, no alcanza, hermano. ¿Qué compra con $100 uno en el súper? Y no se sientan mal los hombres, ¿verdad? No, si a veces la mujer es la que administra mal. Para que se relajen, ¿verdad? Porque los vi algo tensos el jueves pasado. Relájese. Y es eso, porque muchas veces nosotros estamos reproduciendo y cuando vemos necesidad en otro lado, vamos y ponemos ahí. Pero no ponemos en la casa. Con el esposo no sembramos, con la esposa no sembramos. No se le cae ni un postre. No se le cae ni un billete de $10. Ni con los hijos. Hermano, yo recuerdo en aquellas pobrezas, mi papá en El Salvador, nos daban 50 centavos de colón para ir a la escuela. No sé cuánto sacrificio le costaba 50 centavos de colón. Pero todos íbamos para la escuela con 50 centavos de colón. O sea, él de lo poco, de lo mucho que tenía, todos los días, aquí están los 50 centavos. Para eso Dios nos ha dado. Para que proveemos en la casa y cuidemos de los de nosotros. Primeramente es su círculo familiar. Es su esposa, es su esposo y son sus hijos. Comience a tirar billete, hermano. Comience a sembrar en sus hijos. Comience a sembrar en su esposa. Háganse regalos, no que solo cuando eran novios, ¿verdad? Que chocolate, que flores, ¿verdad? No, hoy que son esposos todavía mucho más, porque ese amor ya está probado. Cuando no está casado, uno no está probado ese amor. Ay, te amo, ese amor no está probado. Hasta que se casa está probado el amor, ¿sí o no? Los casados saben de lo que estoy hablando. Porque ahí es donde de verdad uno se conoce
de verdad cómo es. Y ahí está la esposa aguantando. Y ahí está el esposo aguantando, haciéndole frente, ¿verdad? Entonces, eso merece, hermano, que usted administre bien. Que usted provea para los de su casa, que ahí haya alimento, que ahí haya provisión. No se puede gastar en lo que usted quiere. Tiene que haber provisión en la casa. Tiene que haber provisión para el estudio de sus hijos. Tiene que haber provisión si la esposa se enferma, si los niños se enferman. Tiene que haber provisión. Qué triste es que el día que alguien se enferma no haya dinero para una medicina. Primero la oración, ¿verdad, hermano? Pero no haya dinero para ir al doctor porque ese dinero se puso en todos otros lugares. En comida, en carros, en casas, en gustos, en lujos. Pero no hay para pagar para que la esposa vaya a consulta, para que los hijos vayan a consulta. Hermano, nuestra obligación es proveer para los de la casa. Y de ahí también de sus padres. Nunca se olvide de sus padres. Porque la palabra de Dios dice, y es uno de los primeros mandamientos con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Y te van a alargar los días en la tierra que Jehová tu Dios. ¿Usted quiere vivir bastante? Cuide de sus padres, independientemente de cómo sus padres hayan sido. Eso sí, ya no puede poner a sus padres sobre su esposa. Porque la palabra de Dios dice: dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. La palabra está diciendo, va a primar su relación matrimonial. Y después el cuidado que debe de tener si sus padres todavía están vivos. De ahí para allá, si sus hermanos no administraron bien, sus hermanos, ayúdenle de vez en cuando, pero no dejen, hermanos, que se lo acaben. Primero es la casa. Para eso el Señor nos ha dado bienes. Segundo, hermanos, es honrar a Dios con nuestras posesiones. En el Antiguo Testamento se regula, hermanos, específicamente las ofrendas que el pueblo daba. Había ofrendas voluntarias o espontáneas y habían ofrendas que eran exigidas por Dios. Las ofrendas espontáneas eran aquellas como cuando Israel va a construir en tiempos de Moisés el tabernáculo de Dios. Y él le dice al pueblo que de forma espontánea y voluntaria el pueblo traiga lo que quiera darle a Dios a fin de construir el tabernáculo de Dios en el desierto. La bendición fue tal que Moisés tuvo que mandar a anunciar: ya no traigan más. Porque el pueblo se dio de todo su corazón, de todo lo que tenía. Hermano, ¿qué tenía Israel en el desierto? Ellos no tenían casa. No tenían propiedades, no tenían grandes millonadas, pero tenían el oro que se trajeron de Egipto, porque fueron enriquecidos antes de salir de Egipto. Lea la historia del Éxodo. Entonces ellos dieron voluntariamente a Dios a manos llenas, tanto que les dijeron: ya no, por favor. Hermano, así debemos de aprenderle a dar a Dios, sin que nadie nos pida, sino espontáneamente y voluntariamente. Simple, sencillamente porque reconocemos que, como decía el hermano que cantaba, todo se lo debemos a Dios. Y con una ofrenda que nosotros damos, no le podemos pagar, hermanos, lo que Dios hace por nosotros cada día de nuestras vidas. Y el pueblo voluntariamente lo trajo. Pero habían ofrendas que no eran voluntarias. Y esto, hermanos, no sé si usted lo ha pensado. Dios mismo, lea la ley en Levítico, lea la ley, hermanos, y le voy a dar una cita en Deuteronomio capítulo 16. No sé, recuerdo si es solo desde el verso 16 en adelante o desde el primer verso, pero lea Deuteronomio 16. Usted va a encontrar 3 celebraciones que eran reglamentarias para todo judío. Y todas esas celebraciones tenían que hacerse cada año consecutivo. O sea, no era cada 2 años, no, era cada año se celebraban esas 3 fiestas. Una era la de la Pascua, la de las cosechas, comenzando y terminando la cosecha. En esos momentos, hermano, en esas 3 ocasiones, todo israelita, y lo dice el verso 16, dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová Dios, tu Dios, te haya dado. Dios le dijo al pueblo: vas a celebrar, vas a comer y te vas a gozar, pero vas a traer ofrenda. Vaya.
Porque contrario a lo que muchas veces piensan los cristianos, la adoración también tiene que ver con lo que damos a Dios. Porque Dios sabe cuánto podemos dar. No es como cuando pasa la ofrenda, ¿verdad? Y ya va buscando el triste dólar de siempre. Y usted gana $18 la hora. O sea que usted no puede ofrendar ni una hora de su tiempo. Y discúlpenme que no lo hayan pensado, no sé si ya lo habían pensado, pero es cierto. O hasta cuando vamos al restaurante, ¿cuánto deja de propina usted? O sea, nos hacemos lo de los panes y no dejamos, ¿verdad? Pero si usted deja propina, ¿cuánto deja? 4, 3, $5. Pero muchas veces ni siquiera eso podemos ofrendar. Y Dios le dice, vas a venir a celebrar 3 veces al año a mi casa. Porque es donde yo eligiere, lea la cita. Es en el lugar, no vas a celebrar donde vos querrás. Es en el lugar que yo escogiere para celebrar. Ahí vas a llegar. Así son las fiestas del Señor, mire, ve. Y le dice, pero en esas 3 ocasiones no te vas a presentar con las manos vacías. Vas a traer ofrenda. La ofrenda en ese momento, por ser un pueblo agrícola, hermanos, así que cuidado ganado, eran animales, eran granos. Pero ahora usted y yo no ganamos en granos, hermano, ni criamos animales. A nosotros nos pagan de forma, cash, o le pasan, ¿verdad? Y su cheque, qué sé yo. Pero el punto es que reglamentariamente en el Antiguo Testamento se decía, vas a venir a celebrar, pero vas a traer ofrenda. Entonces Dios nos da, hermanos, para el sostenimiento de su obra. Porque nosotros estamos por celebrar el Día de la Mayordomía. ¿Cuántas veces se celebra al año el Día de la Mayordomía? Una vez, o sea que por lo menos unas 3 veces deberíamos de celebrarlo. Una comenzando el año, una a mediados y una al final. Sí, por lo menos para tratar de ser más bíblicos. Pero una vez al año, hermano. Y todavía ni venimos porque dice, así no se fijan si no he hecho nada. Tenga vergüenza, hermano. Usted casi está caído del evangelio y todavía no se ha dado cuenta. No, es que es por la gratitud que sentimos que traemos, hermano. Porque Dios sabe lo que nosotros tenemos. Y Él sabe, hermanos, que agradecer no es solo de palabras. Como cuando usted le dice, ¿verdad? Al esposo, a la esposa, ay, cómo te quiero. Pero no le hace su huevo con chorizo, ¿verdad? O sea, le demuestra de alguna manera que lo quiere. O le dice, ay, mi amor, cómo te amo. Pero no le da su día 100. No le demuestra, solo son palabras. Y la esposa y el esposo, está bien. El Señor no es así. Él es en espíritu y en verdad. Él no son palabras, son hechos. Y agradecer a Dios, hermano, y administrar el dinero es ser capaz de darle al Señor lo que nosotros tenemos, sin miramientos, hermano. Porque eso es del Señor. Entonces, para eso Dios nos ha bendecido, para mantener a nuestra familia, para honrarlo con nuestras posesiones. Y aparte de las ofrendas, la Biblia habla del diezmo también, que debe de ser administrado, porque el diezmo y las ofrendas son aquellas cosas que Dios ha consagrado para que la obra de Él siga adelante, en cualquier parte del mundo. Entonces, es nuestro trabajo como hijos de Dios ofrendar y diezmar. Si somos hijos de Dios, lo hacemos. Primeramente porque la palabra de Dios lo dice. Y después, hermanos, por la gratitud, no por imposición. Hay gente que anda buscando, no. Pero la Biblia, pero es que en el Antiguo Testamento, hermano, simple y sencillamente resúmalo en esto: gratitud a Dios. Si usted es agradecido, usted no tiene miedo de darle a Dios cualquier cosa. Porque Dios no tuvo miedo de darle a usted su hijo y a su único hijo. Y no estamos pagando lo que Él ha hecho por nosotros. Estamos agradeciendo con lo que Él nos ha dado. Y si nosotros somos capaces de darlo, porque yo siento que cuando se habla de dinero la cosa comienza a poner como tensa, ¿verdad? Porque podemos adorar a Dios con nuestros labios y llorar en su altar, pero no con nuestro bolsillo. Y ese es un error que nos ha enseñado Satanás. Porque guardar, hermano. ¿Y para qué está guardando tanto, hermano? Déselo al Señor se lo va a multiplicar a usted. Eso es lo que usted no ha entendido. Que por estar guardando $10 no puede recibir 1,000 porque no es capaz de dar ni siquiera $10 de diezmo. Entonces Dios no le da 1,000 más.
Entonces Dios no le puede sumar más, Dios no le puede bendecir más, porque siempre estamos pensando que me va a hacer falta. No le va a hacer falta, siempre va a tener más si usted confía en el Señor con su dinero. No solo con sus labios, no solo con su mente, ¿verdad? Y su corazón, también con su bolsillo. Porque el Señor así lo estableció. El pueblo no se inventó las ofrendas y los diezmos, Dios se lo pidió al pueblo. Si fuera un invento del pueblo, que el pueblo hubiera legislado y hubieran dicho: Moisés, inventémonos darle el dinero al Señor. Entonces, qué chivo, nos lavamos las manos todos nosotros. Pero fue Dios quien legisló así, quien ordenó que así fuera. Y es por eso que todo aquel que es cristiano respeta la palabra de Dios, incluso en esas áreas. Usted quiere ver bendición y ver la mano de Dios, comience a ofrendar y a diezmar. Que mi esposo es tacaño, o que la esposa es tacaña, o que el hermano, el amigo es tacaño, allá él, usted está administrando lo suyo. Administre bien, porque Dios nos da para mantener una familia, Dios nos da para honrarlo con nuestras posesiones, y Dios nos da también para pagar los impuestos. Ahí se acabaron los amenes. Romanos 13:7 dice, Pablo lo retoma de lo que quizás que Jesús mismo lo dijo, ¿no? Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y Jesús mismo lo dijera, él no se complicó. Le vinieron a preguntar, ¿y debemos de pagar impuestos? Porque ellos querían, hermanos, agarrar en algo para acusar a Jesús delante del César. Y él le dice, dame la moneda. ¿De quién es esta imagen que ves aquí? Y él dice, bueno, pues es del César. ¿Y qué le dice Jesús? Denle a César lo que es de César. Pero ahí nos quedamos nosotros. ¿Pero qué dice la otra parte? Pero dale a Dios lo que es de Dios. Y a veces nos detenemos solo en la primera parte, pero Jesús lo incluyó. Él dice, dale a César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Así que primero dale a Dios lo que es de Dios. En dinero y en tiempo y en adoración y en servicio. Son áreas de administración cristiana. Pero también dele al César lo que es del César. Hermano, no mienta en sus impuestos, porque eso no es de cristianos. No cree falsos documentos para recibir más o menos impuestos, porque eso no es de cristianos. O para recibir ciertos beneficios y seguros, porque eso no es de cristianos, hermano. Usted no puede mentir porque dice, todos modos es un gobierno mundano, pero es que la palabra de Dios establece que Él puso los gobernantes. Y Pablo dice que debemos de orar por ellos. Allá ellos si no administran bien, allá ellos si los corren de este país, en el caso de los que no tenemos un estatus legal, ¿verdad? Pues allá vamos a ir a parar. Y allá vamos a servir al Señor también. Pero nuestro trabajo es ser correctos en todo lo que la palabra de Dios nos manda a ser correctos. Y una de esas áreas es los impuestos. Así que, hermano, esas solicitudes, todas las mentiras que haya puesto, bórrelas en el nombre del Señor. Y ponga solo verdad. Y si usted dice, no, hermana, si solo verdad, gloria a Dios, porque el Señor es exaltado con esa verdad. Porque la palabra de Dios dice que Él ama la verdad en lo íntimo. De nada sirve parecer verdaderos cuando Dios sabe lo que realmente hay en nuestro corazón, en la intimidad de nuestros hogares. Y eso es lo que Dios ama, esa verdad, esa sinceridad, ese deseo genuino de ser fiel y verdadero con Dios, porque Él es así con nosotros. Entonces, para bendecir a la familia, para bendecir su obra, para eso estamos aquí, para pagar impuestos y para ayudar a los necesitados. Lucas nos habla, capítulo 10, del verso 25 al 37, de la parábola del buen samaritano. En esa narración hay una persona que fue atacada, que evidentemente por el camino que llevaba era una persona judía. Y no pudo más y quedó como que medio muerto por ahí por el camino. ¿Y pasó quién? Un sacerdote, y no le ayudó. ¿Y pasó quién? Un levita, y no le ayudó, porque le evitó, ¿verdad?
Y de ahí pasó, dice, y Jesús contó esta historia, porque le llegaron a preguntar a aquellos vivarachos, así como nosotros muchas veces nos queremos pasar de listo, ¿verdad? Y le llegaron a preguntar, ¿verdad? Pero ¿quién es ese prójimo? Y Jesús, ¿verdad? Que se la sabía toda, le comenzó a narrar esta historia. Y le dice, pero pasó un samaritano, o sea, un perro desgraciado, porque así eran los samaritanos para ellos. O sea, un incircunciso, uno que no pertenece legalmente al pueblo de Dios, un impropio. Ese era un samaritano para un judío. Dice, pero ese samaritano se compadeció de ese judío. Y no solo se compadeció y se acercó y le ayudó, sino que lo puso sobre su animal. No recuerdo si era burro, caballo, burro, ¿verdad? Corríjame. Lo puso sobre su animalito. Se lo llevó a un hospedaje, pagó por su hospedaje, sanó sus heridas y le ordenó al dueño que cuidara de él, y cuando regresara le iba a dar si todavía le debía. Para eso el Señor nos da, para dar. Si usted está pidiéndole al Señor para guardar o para comprar más, el Señor no le va a dar a usted. Usted tiene que pedir para dar. Porque entonces cuando pide para dar, recibe más. El dinero se multiplica en sus manos. El proverbista dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Oiga, hermano, prestémosle al Señor. ¿Cómo cree que nos va a pagar Él? ¿Verdad? No va a ser como que nos va a correr. No, hermano, Él nos va a pagar con creces. Y dice, ¿quién fue el prójimo de ese? Le dice Jesús, ¿verdad? Y aquellos cobardes le dicen, el que usó de él misericordia. Ni siquiera dijeron es el samaritano. Eran tan incipientes, ¿verdad? Que ni siquiera quisieron decir el samaritano. No, ellos dijeron el que usó de él misericordia. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Hermanos, tenemos que usar misericordia. No podemos ser cristianos con un corazón endurecido. Vemos al necesitado, nuestro incachable siempre anda pidiendo. Pero es que para eso el Señor le ha dado a usted y a mí, para ayudarlo a Él. Vemos una necesidad y siempre endurecemos nuestro, vaya a ser que me haga falta. Es que por eso es que le va a hacer falta, porque no da. Tenemos que ayudar al prójimo. Primeramente a aquel que comparte la fe, porque aquí mismo hay necesidad. Y luego, hermano, al que no comparte la fe, al samaritano, al que no parece digno, pero que es digno de la misericordia de Dios como tú y como yo. Entonces el Señor nos da bienes, no para que poseamos todo el mundo, hermano, sino para que bendigamos a otros. El Señor pensó los bienes de esa forma. Satanás es el que nos quiso cambiar el chip, ¿verdad? Solo para guardar para mí. No, es para dar a los demás. Ayuda al prójimo. Y no solo al prójimo que te cae bien, hermano. Porque Jesús dijo, ¿verdad? En el sermón del monte, que si solo somos buenos con los que son buenos con nosotros, dice, ¿qué recompensa vamos a tener? Dijo eso. No, anda y sé bueno con el que te cae mal, con el que te ha hecho mal, con el que te miró mal, con el que quedó mal con vos. Con ese, dice Jesús, a ese anda a hacerle el bien. Al que pensás que tenés como enemigo, porque esos son los verdaderos cristianos, los que son capaces de perdonar y dar cuando recibieron un mal de esa persona, capaces de dar un bien. Esos son los verdaderos cristianos. Y aunque no digamos amén, esos son los verdaderos cristianos. Dios nos ha dado para dar a otros. Entonces, eso, hermano, habrá mucho más que hablar en cuanto a talentos, y porque Dios nos dio esas bendiciones. Y ahora quiero pasar, y ya casi para terminar, ¿verdad? Porque el tiempo se nos fue, a número 8, porque estábamos en el 7. Hablábamos de los talentos que Dios nos ha dado, y ahora vamos a otro aspecto muy importante. 8, los dones. ¿Qué son los dones, hermano? Los dones son regalos inmerecidos. Fíjese que el Señor es tan maravilloso que dice su palabra en el Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús, hermano, es de esa gente que uno le gusta que llegue a la fiesta porque lleva regalo. Porque hay unos que llegan y no llevan regalo. Y si usted no tiene, hermano, no se preocupe, porque cuando uno no tiene, ¿y de dónde pues? ¿De dónde tela si no hay araña?
Pero si uno tiene y por tacaño no lleva, aunque sea $10, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ese no era el motivo del sermón. Pero Jesús está diciendo, mi galardón, yo traigo regalo, yo traigo recompensa. Pero claro, eso es con miras a la eternidad. Pero Jesús no solo nos salva, no solo nos liberta del pecado, no solo nos transforma con la sangre de su Hijo Jesucristo, sino que le dio dones a los hombres, dice Efesios. Y los dones son los regalos que la iglesia ha recibido para ser capacitada para la obra del ministerio. Y esos regalos no solo los tiene el pastor y no solo lo tiene el liderazgo, sino todo el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios establece que el Espíritu, y puede leer todo el capítulo 12 del libro de Romanos y todo el capítulo 12 de Primera de Corintios, y encontrará todas las descripciones que nos ha dado. Y dice, y el Espíritu repartió como Él quiso y le dio a cada uno de nosotros para hacernos parte del cuerpo de Cristo. Usted es una pieza esencial de esta iglesia. Y el talento, el don que Dios ha puesto en usted es para que esta iglesia sea bendecida y crezca. Es para que esta iglesia madure. Es para que esta iglesia, hermano, escale otro nivel. Hay un don en usted y usted me dirá, hermana, pero yo no sé cuál es mi don. Si usted es nuevo, vaya a leer las citas que les acabo de decir. Si usted es viejo, tenga vergüenza. Porque cuando uno ya es viejo de conocer al Señor y todavía no sabe su don, hermano, eso es negligencia. No hemos buscado lo suficiente de Dios. No hemos leído lo suficiente la Biblia para entender a qué hemos sido llamados dentro de la obra del Señor. Si usted es nuevo, ahí le voy a dejar ese trabajito al pastor que hable con usted. Porque ya mi tiempo ya casi se terminó, ¿verdad? Estamos por irnos con mi esposo en una semana y media más. Pero es su trabajo averiguar cuál es su don. Porque el Señor no trajo a ninguno aquí para calentar la silla. Porque ¿para qué está la silla ahí? Para que usted se siente. Pero ninguno ha sido traído, entiéndalo, a este lugar para estar sentado nada más. Todos han sido traídos porque hay un don en usted que el Espíritu puso, que es como una tuerca, que es una pieza importante y fundamental del trabajo que Dios quiere hacer en este lugar. Y que si por alguna razón, una, no lo sabemos, debemos de saberlo. Y dos, si lo sabemos y no estamos trabajando ese don, estamos perjudicando el cuerpo de Cristo. ¿Ha visto, hermanos, unos futbolistas que van jugando, verdad? Hace poco se volvió bien común eso, que iban corriendo con todos los poderes, ¿verdad? Y de pronto, ¡pum!, y se caían y se morían. Se vio esas noticias, ustedes vieron varios jugadores en ese momento. ¿Y qué pasaba? Se les desconectaba una venita por ahí del cerebro, ¿verdad? O se les obstruía. Y como decía mi abuela Paula, chucuplucu, ¿verdad? Se murió. Hermano, en el cuerpo de Cristo, dice Pablo, todos jugamos una función importante. Y no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos ojos. A lo mejor usted es alguna vena, alguna conexión nerviosa en el cerebro. Pero usted tiene una utilidad vital en la obra de Cristo. Y tiene que ponerla a funcionar. Porque si esa venita se tapa, vaya a hacer que este cerebro deje de funcionar. O que este corazón se detenga. O que esta mano ya no trabaje como debe de trabajar. O que este dedo, mire, si usted anda un uñero en el dedo del pie, ¿verdad que hasta ni zapato se puede poner uno? Ahí anda en chancla. ¿Por qué? Porque no aguanta el zapato. Porque esa uñita está dañada. Entonces, hermano, usted no sé si es uña, si es pie, si es sobaco, como decimos en buen salvadoreño. Pero, uy, sobaco, hasta la axila, ¿verdad? Porque en salvadoreño dice sobaco, pero axila, hasta eso tiene una utilidad en el cuerpo. ¿Sí o no? Porque por ahí sale el sudor. Sí, hermano, todo, y eso es lo que Pablo está rescatando. Dice que incluso aquellas partes del cuerpo que parecemos como que, ¿verdad? No, yo no, es como ahorita, lo voy a explicar de esta manera. ¿Verdad que nos vemos bien vestidos, hermano? Rescatable, ¿sí o no? Mire a su alrededor. Vamos a cerrar con este ejemplo. Pero usted no me dejará mentir que ya cuando usted va
y se cambia y se quita toda la ropa, ya no se ve tan rescatable. ¿Sí? La desnudez, hermano, no es tan rescatable, sobre todo cuando los años comienzan a pasar. Algo se ve caído, algo se ve descolorado, algo se ve, hermano, abultado. Sí, o se ve, ¿verdad?, un montón de llantas ahí, ¿verdad? Pero es nuestro cuerpo. Y entonces Pablo habla de eso, porque no es solo los genitales, sino son aquellas cosas que a veces cubrimos con más honra, que no se vean, que no se marquen en el cuerpo. Muchas veces hay personas así en la iglesia, son partes que deben de ser cubiertas. Y usted no se tome a pecho las cosas, es que solo son locuras, es que aquí solo allá. No, quizás está ahí por la ropa interior. Hay que cubrirlo. Hay que ayudarlo, porque una función tiene, nos necesitamos aquí, por algo Dios lo trajo aquí. Y hasta que no descubramos para qué es, tenemos que cubrirlo. Tenemos que, como el apéndice, ¿alguien sabe para qué sirve el apéndice? Pero si ese animal se le revienta, usted se muere. ¿Sí o no? Mi papá dice que es como un botoncito que Dios tiene en el cuerpo para el juicio, ¿verdad? Que por algún momento le cae el juicio y le pleca el botón, ¿verdad? Y allá va el pobre prójimo y peligroso no vive. Pero es que el hombre no ha descubierto para qué sirve, pero por algo Dios lo puso ahí. Entonces hay gente así en la iglesia, no hemos descubierto todavía para qué sirve, pero por algo Dios lo puso aquí. Ahí está ese apéndice, ya vamos a descubrir para qué sirve. Pero sea paciente. Pero su trabajo es no ande descubriendo para qué sirve el otro, pregunte para qué sirvo yo. Porque piedra de tropiezo ya no queremos, hermano. Solo queremos piedras vivas, como dijo Pedro, porque con esas piedras Dios edifica su casa. Es como cuando usted, yo no sé si tiene algo bonito en su casa, ¿verdad? Y cuando llega, es lo que usted va a enseñar, lo bonito. Usted no entra al cuarto de su hijo adolescente, miren qué chulo, porque ahí hay una sola. No, usted lo lleva a la sala, al lugar más arreglado, ¿verdad? Más limpio. Así. Hermano, póngase sobre sus pies. Ya el tiempo se nos terminó. Dios nos ha dado dones. Los dones son regalos. Eso usted no lo eligió. Porque la palabra dice, el Espíritu le dio como Él quería. Así que si es profeta, profetice. Si habla en lengua, hable en lenguas. Si aconseja, aconseje. Si es para dirigir, dirija. Si es, hermanos, para cantar, cante, sirva en aquella área que el Señor lo ha llamado, porque si usted no pone a trabajar su don, inutiliza el cuerpo de Cristo en el área en que Dios lo ha llamado. Así que en esta oración, hermano, digámosle: Señor, úsame, porque tú me has llamado con un propósito, porque el área más importante, ¿verdad?, que podemos rescatar de esta última parte es que tengo un don. Ayúdame a usarlo para bendición de tu obra y ayúdame a administrar lo que tú me has dado, porque no quiero ser el del un talento, quiero ser el que tenía 2 o el que tenía 5. Quiero ser hallado, como dice la palabra de Dios, como un buen administrador fiel. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa noche, por esa bendición de leer, de conocer tu palabra, porque tú siempre quieres hablarnos a través de ella. Te pedimos que cada persona en este lugar podamos sacar el mejor provecho de esa palabra, que con sabiduría, Señor, dejemos que esta palabra edifique, cambie, transforme, Señor bendito, nos haga madurar, cumpla, como dice ella misma, ese propósito por el cual ha sido enviada. Tú quieres traer un tiempo de bendición, de multiplicación a tu iglesia, pero eso solo va a pasar con aquellos que entiendan, que sepan administrar, que puedan confiar en ti, Señor, de una forma total y absoluta. Que seamos hallados, como dice tu palabra, como buenos administradores, que no tengamos miedo de confiar
poner en ti, Señor, todas las áreas de nuestra vida, incluso nuestro dinero, nuestra administración, que cuidemos de los nuestros, que cuidemos de tu obra, Señor, también, que cuidemos de hacer aquello que tú nos has mandado a hacer con las bendiciones que tú nos has provisto. Y también, Señor, que como siervos tuyos aprendamos a administrar los dones que tú le has dado. Todos estamos aquí por una razón. Ayúdanos a entender, a madurar, Señor, y a servirte. Que seamos, Padre, vidas puestas delante de ti para servirte. Que seamos de provecho en esta obra, que el propósito por el cual tú nos trajiste y nos sembraste en este lugar se cumpla. Que edifiquemos, que construyamos, Señor, que reproduzcamos, que sumemos para gloria y para honra de tu nombre, Señor. Lo pedimos, Padre. Gracias, Señor.